Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida al tercer conversatorio sobre la respuesta a la pandemia por COVID-19. Este es un conversatorio que estará enfocado en el pilar 3, uno de los 3 pilares que aborda la recuperación económica y la protección del empleo del marco de las Naciones Unidas para la respuesta ante la COVID-19. Y para ello vamos a tener un muy interesante panel de invitados. En primer término tendremos a la ministra de Industria y Comercio de la República del Paraguay, Liz Kramer. Señora ministra, un gusto tenerla en este panel. Y también nos acompañará Mario Zamaja, coordinador residente de Naciones Unidas en Paraguay, un poco el artífice de que estemos haciendo esta serie de seminarios. Teresa Velilla, presidenta del Pacto Global para Paraguay, y mis colegas Silvia Marimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Paraguay, y Matilde Bordón, también representante residente del Banco Mundial para Paraguay. Mi nombre es Fabio Bertranú, soy director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, y en esta oportunidad yo estoy conectado desde Santiago de Chile, donde tenemos oficina subregional, pero por supuesto acompañado por nuestros colegas que están en la oficina en Asunción. Voy a servir de moderador, ¿ah? Y les comento que este programa también está siendo emitido por las redes sociales de las Naciones Unidas en Paraguay, YouTube, Facebook, Twitter, y también será retransmitido por Paraguay TV. Bueno, muy bien, si les parece podemos comenzar y entrar en tema, teniendo en cuenta la experiencia de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Paraguay y, por supuesto, en permanente consulta con el gobierno. Las Naciones Unidas en Paraguay ha elaborado un plan para responder a los desafíos que conllevan esta pandemia del COVID-19 y sus efectos. Este documento que ha preparado Naciones Unidas es un complemento, lógicamente, para las acciones de cooperación que venimos realizando ya hace un buen tiempo en Paraguay, por supuesto en línea con el Plan Nacional de Desarrollo que han propuesto las autoridades paraguayas, también en consulta con los actores sociales, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, me gustaría comenzar invitando a Mario Zamaja, nuestro coordinador residente de Naciones Unidas en Paraguay, y lo invitamos para que nos dé unas palabras introductorias desde el conjunto del sistema de Naciones Unidas. Mario, adelante, por favor. Muchas gracias, Fabio. Espero que me escuchen bien. Yo estoy escuchando bastante ruido de algún micrófono, pero espero que me escuchen bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Naciones Unidas deseo, en primer lugar, agradecer la presencia de la ministra de Industria y Comercio, señora Liz Kramer, y de la señora Teresa Velilla, presidenta de la Red del Pacto Global. Y también agradecer a las colegas Silvia Morimoto, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y a Matilde Bordón, representante del Banco Mundial. Y sin olvidar de agradecerte, Fabio, director de la oficina de la Organización Internacional para el Trabajo en el Cono Sur de la América Latina, agradecerte por tu moderación durante toda la conversación de hoy. En todo el planeta, la urgente crisis sanitaria se está acelerando, con un impacto cada día más devastador sobre la salud, y al mismo tiempo ha creado una recesión global con niveles récord de contracción económica, de desempleo, de privaciones, de incremento de la pobreza y profundización de las desigualdades, y en varios contextos hemos notado también una reducción del espacio de los derechos humanos. En este contexto, me parece importante resaltar los esfuerzos del gobierno del Paraguay para minimizar la expansión de la pandemia en el país, muy oportunos y eficientes desde la primera hora. A pesar de estos esfuerzos, la aceleración de la pandemia a nivel mundial
y la tendencia en el Paraguay nos dicen muy claramente que no es el momento de bajar la guardia. Para seguir con el camino de la reapertura y permitir la revitalización económica tan necesaria, me parece también vital que se siga con el cumplimiento estricto de las medidas de prevención sin relajarnos y caer en falsas percepciones de seguridad. Esta es una responsabilidad de todos y de todas, es una responsabilidad compartida de los poderes del Estado, de la sociedad y de la gente. Le quiero decir también que le estoy hablando sin mascarilla hoy porque estoy solo de donde estoy hablando, pero que no lo tomen como un señal que estamos fuera de la necesidad de medidas de prevención. A nivel global, las Naciones Unidas han adoptado una respuesta a la pandemia enfocada en tres grandes áreas. La primera es la respuesta inmediata de salud. La segunda son las medidas urgentes de respuesta socioeconómica. Y la tercera son todos los esfuerzos posibles para reconstruir mejor tras la pandemia. En el Paraguay, las Naciones Unidas están aportando su experiencia colectiva y su sólida asociación con el gobierno, la sociedad civil y el sector privado a través de un marco para la respuesta socioeconómica inmediata al COVID-19, con énfasis en algunas áreas y específicamente en las áreas de salud, de protección social, de los servicios básicos, del desempeño económico, el mercado laboral, la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Siempre en plena colaboración con el gobierno, la respuesta de la ONU pone en práctica las recomendaciones del reciente informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad compartida y la solidaridad global. A pesar de los grandes retos inesperados y inmediatos que la pandemia nos presenta, tenemos que orientar nuestras acciones hacia el camino de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y especialmente al principio de no dejar a nadie atrás. Este marco de respuesta debe apuntar a la protección de las personas y del planeta, a preservar e incrementar los avances en todos los ODS, a asegurar la igualdad y a colocar los derechos y la atención a las personas como una prioridad. La necesidad de promover la colaboración y el enfoque multilateral, incrementando la solidaridad a todos los niveles, entre personas y entre países, me parece un punto fundamental de nuestra respuesta. El espacio virtual de hoy, enfocado a la recuperación económica y al empleo, es el tercero de una serie de webinarios organizados a fin de reflexionar juntos sobre la crisis del COVID-19 y aprender de ella, permitiendo definir las estrategias y los cambios necesarios para armar sistemas más resilientes ante futuras crisis. Juntos con los panelistas, hoy trataremos algunos temas fundamentales para la recuperación socioeconómica, como el tema del empleo, de las alianzas público-privado, del clima de negocios, entre otros, y los miraremos de diferentes perspectivas, pero siempre sin olvidar el precepto fundamental de la Agenda 2030 que mencioné antes, que es el de no dejar a nadie atrás. Quisiera agradecer una vez más la participación de panelistas de tan alto nivel y resaltar la excelente colaboración técnica entre el gobierno paraguayo, la red del Pacto Global y la Organización de Naciones Unidas. Y me parece primordial resaltar la importancia del trabajo conjunto, la importancia de la colaboración y de la consolidación de las alianzas entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta unión de esfuerzos es, yo creo, es el único camino que nos permitirá proteger mejor a las personas y fortalecer la red de empleos creada a partir de las empresas familiares, las miles de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país. Sin extenderme más, quisiera mencionar también, para finalizar, que este año las Naciones Unidas celebran un aniversario muy importante. Son los 75 años de la organización y nos gustaría en este aniversario que el año de 2020 sea un año de diálogo, un año en el que como familia humana nos reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre la forma de construir un futuro mejor para todas las personas. Y con esto finalizo en honor al tiempo y para no quitar espacio a tan distinguidas panelistas,
y le agradezco a todos por su presencia. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Mario. Creo que ha quedado planteado lo ambicioso y la importantes encrucijadas que nos plantea la pandemia y la coyuntura actual, pero con la confianza que el gobierno, junto con los actores del sector privado, los actores del mundo del trabajo, vamos a poder reencauzar una recuperación prontamente. Entonces, ahora voy a invitar a los panelistas. Hemos organizado este conversatorio en dos ruedas con una pregunta para cada uno de ustedes, tratando de identificar temas claves que tienen que ver con lo que ha planteado Mario como temática de este conversatorio. Y la idea sería que yo les hago una pregunta y ustedes en unos 4 o 5 minutos hacen una respuesta. La primera ronda de preguntas tiene que ver un poco con las respuestas que estamos haciendo, qué se ha hecho y qué estamos haciendo para dar respuesta y para poder reimpulsar la reactivación económica. Y la segunda ronda de preguntas va a tener que ver más con las perspectivas y los temas claves para el futuro cercano, para una recuperación, si se quiere, más saludable, más plena y más inclusiva en el marco de la Agenda 2030. Entonces, si les parece, yo les voy a ir haciendo las preguntas y cuando falte un minuto les hago un llamadito para ir cerrando, para poder hacer el conversatorio en un tiempo razonable y no extendernos mucho en el tiempo. Entendemos que siempre están estas circunstancias del manejo de la virtualidad. Si llega a caer mi comunicación, mi colega Matilde va a tomar el liderazgo para seguir coordinando, y lo mismo si ustedes tienen alguna interrupción podemos reordenar las preguntas. Me gustaría comenzar entonces, señora ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. Paraguay ha implementado un comprensivo programa de medidas económicas y sociales para dar respuesta a la pandemia. ¿Nos podría contar o nos podría destacar alguna de ellas en materia de apoyo al sector privado, por ejemplo, en lo que se refiere al tema del financiamiento y al desarrollo empresarial? Por supuesto, esto es una pregunta tentativa. Por favor, usted siéntase libre de incorporar los temas que le parezca prioritario y más relevante. La escuchamos, ministra. Muy buenas tardes, un saludo a todos, especialmente a Mario, por supuesto a la señora Marimoto también, y a mi amiga y admirada Teresa Velilla del Pacto Global en Paraguay, a todos los que están presentes en este distinguido panel, y gracias por la oportunidad. Ciertamente es difícil resumir en tan pocos minutos todo lo que estamos haciendo, y no por ello suficiente para hacer frente a semejante desafío que ni en nuestros peores cálculos hubiéramos imaginado. En un primer momento, ante la coyuntura, hicimos lo que se llama la ley de emergencia. Voy a ser muy breve. En ese sentido, la ley de emergencia involucró aproximadamente 1.600 millones de dólares distribuidos en distintas áreas, parte de un refuerzo al sistema de salud, parte para un sostenimiento del Estado que obviamente dejaba de percibir, otra parte importante dada para financiamiento al sector productivo a través de la banca de segundo piso, a través de líneas de crédito, que fuesen a través de la banca privada, y un refuerzo a la banca pública. Otras medidas que se tomaron fueron, por ejemplo, las monetarias, específicamente de Banco Central. Paraguay tiene hoy una reducción al 1,25 de su tasa de política monetaria, la más baja en la historia. Esto ha sido realmente inaudito, nunca visto antes para nosotros, y se hizo en 4 veces, fue bajando en 4 pedazos, ¿no? Por el lado de las MIPYMES, como yo les decía, parte de esos fondos fueron a fondos de garantía. El FOGAPI, Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa, ya existía en Paraguay, pero no tenía suficiente apetito, no atraía suficiente al sistema financiero. Se le ha inyectado en líneas de crédito con trabajo muy directo con el sector financiero privado. Se ha modificado un montón de ítems de su reglamento de manera a hacerlo más efectiva. Y hoy ese fondo de garantía tiene varias modificaciones que alcanzan hasta una cobertura del 90% en algunos casos, de 90% de garantía.
abarca también no solamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también hay un segmento que abarca para grandes empresas. Estamos más o menos al 50 y pico % del uso de esos fondos, que no son, digamos, obviamente solamente esos fondos los utilizaba el propio sector privado, estaba con mucha liquidez en el mercado paraguayo, así que esto se agrega a ello. También hemos hecho una asistencia, nos hemos confrontado, esta pandemia nos ha puesto en relieve lo mejor y lo peor de todo nuestro sistema, de todo el Estado, de toda la sociedad paraguaya. Y lo bueno ha sido digamos, la macroeconomía, la espalda que tiene Paraguay para poder salir y vender, por ejemplo, los bonos como los ha vendido casi a grado de inversión, siendo que aún nos falta un peldaño para alcanzar el grado de inversión. Y sin embargo, también esas grandes deficiencias para la microeconomía, una alta informalidad que siempre la veníamos ya programando a atacar, la estábamos atacando a través de distintos mecanismos de los que me voy a referir dependiendo del tiempo, como una nueva ley de empresa de sociedad simplificada, etcétera. Pero fue muy difícil en estos primeros meses darle asistencia a la gran parte de la economía paraguaya, sobre todo al sector informal. Hubo que crear un programa de asistencia social que adicional a los que ya había, fortalecer lo que ya había y crear uno nuevo para llegar a un gran número de trabajadores informales o que entraban en la informalidad a raíz de la pandemia, ya sea por despido, etcétera. No tenemos seguro de desempleo, no teníamos un fondo de contingencia, hubo que reglamentar todo cambio de reglamentos en el seguro social para dar un tipo de cobertura, algo parecido a una compensación de seguro. En medidas fiscales se han prorrogado fechas de presentación de impuestos, en algunos casos refinanciamientos importantes. Los servicios públicos ha habido un grado de exoneración y otros grados de refinanciamiento en distintas escalas. En medidas sociales que decía, reforzando las que ya estaban y creando un programa nuevo que es el Futugó, que llevamos por el cuarto pago. Ahora estamos dando mucha capacitación a las MIPYMES para poder acceder a esas líneas de crédito mejor de lo que han accedido. Muchas han rebotado por falta de capacitación. Hemos impulsado mucho el comercio en línea, que ha crecido más de un 100%. En algunos países me dicen que ha sido inclusive mucho más. Tenemos un gran desafío en el comercio fronterizo. Estamos con las fronteras aún cerradas. Si bien las aduanas están abiertas para las mercaderías, el mercado paraguayo todavía depende de gran medida del comercio fronterizo en las ciudades de frontera y eso está siendo trabajado a través de un programa, de una especie de delivery de frontera que esperamos en horas, días más esté activo. No ha sido fácil, no es fácil. Y después durante estos primeros meses han sido muy puntuales, trabajos específicos en sectores donde ha habido falta de materia prima o donde ha habido problemas de logística, en sectores domisanitarios, metalúrgicos, etcétera. Acuerdos de confecciones con el sector público, por ejemplo, cosas que en Paraguay no se producían, ahora ya se producen, desde tapabocas hasta uniformes médicos, etcétera. Y así sucesivamente puedo hablar de lo que se ha hecho y de lo que se vino haciendo y quizás dejar para una segunda ronda lo que viene por delante. En todo esto ha habido siempre una colaboración estrecha del PNUD y digamos que todo lo que está pensado y planeado en los planes de recuperación, que voy a hablar más adelante, está alineado obviamente a los objetivos de desarrollo sostenible de los cuales el gobierno del Paraguay es signatario. Gracias. Estupendo, ministra. Muy difícil poder sintetizar la amplitud y la profundidad que ha tenido el plan de respuesta en tan poco tiempo, pero me parece que queda reflejado desde la macro de la importancia de partir de esos fundamentos sólidos que tiene la economía paraguaya a todos estos dilemas y desafíos que tiene la microeconomía, ya sea a nivel sectorial y también lo que usted mencionó, el gran desafío de la informalidad, que es un desafío quizás estructural, pero que se han ido
a partir de la misma crisis, se ha abierto una oportunidad para reconstruir y reimpulsar algunas instituciones claves para poder revertir ese fenómeno. Entonces, muchas gracias, ministra. Me gustaría pasar a Teresa Velilla para que nos comente un poquito cómo ha trabajado la red del Pacto Global en respuesta a la crisis sanitaria especialmente, y cómo ha funcionado ese gran esfuerzo que hacen ustedes en las alianzas público-privadas con un gran número de empresas en Paraguay. Adelante, Teresa. Muchísimas gracias, Fabio. Permítanme, por favor, saludar a la querida ministra Liz Kramer, una persona muy cercana al pacto y que ha hecho un trabajo maravilloso y que sigue haciendo. Ella es digna representante del esfuerzo y de lo que puede hacer una mujer paraguaya, así que es un orgullo poder estar con ella en este lugar y compartir con ella este espacio. Mario, muchísimas gracias por siempre estar cerca del Pacto Global, por interesarte en las cosas que vamos haciendo y por acompañarnos en este transitar. Llegaste en un momento demasiado especial y tu presencia hoy es más que importante y más que bienvenida, especialmente para ir coordinando todos los trabajos o todos los retos que nos vienen aquí en adelante. También está agradecerte, Silvia, siempre por el acompañamiento, y a la señora Matilde Bordón también, que es un placer estar compartiendo con ella este espacio. Y sí, desde el Pacto Global puedo decir que hemos tenido una respuesta increíble, no solamente de las empresas y organizaciones que forman parte del Pacto Global, sino de las empresas amigas del Pacto. Entonces yo quiero recalcar la importancia de la confianza, porque en un tiempo récord nosotros hemos logrado la contribución de $284.000 y poder acercar al Ministerio de Salud más de 10.000 kits de detección, 4.039 mamelucos de la marca Dupol, batas quirúrgicas, más de 5.000 hisopados. Y esto, ni bien nos enteramos del primer caso de coronavirus en Paraguay, el Consejo del Pacto ha dicho tenemos que hacer honor al ODS 17 que habla de alianzas estratégicas. Entonces, claramente, tuvimos en el centro a este ODS y empezamos a golpear puertas y hemos hecho un trabajo que en algún momento la gente decía, pero Techi, ¿cómo se animan a importar ustedes? Porque como bien dice la ministra, hoy se están confeccionando tapabocas, mamelucos, chalecos médicos, pero en aquel momento la confección paraguaya no contábamos con estas herramientas, y en menos de un mes nosotros pudimos acercar al Ministerio de Salud tan importantes elementos que hacía que el personal de blanco pueda estar cubierto. Así que agradecer a todas las empresas y organizaciones que han confiado en el pacto y haber llegado a poder entregar todas estas herramientas que hizo de alguna manera un poco más llevadera esos primeros tiempos totalmente inesperados y no pensados. Fue para nosotros demasiado importante, así que rescato esto y vuelvo a decir que va a ser demasiado importante que trabajemos por una confianza, por transparencia y porque trabajemos siempre juntos. Yo no creo que podamos salir adelante de este gran reto sin que nos juntemos sector público, sector privado, sociedad civil y las organizaciones como las Naciones Unidas, que con sus diferentes agencias puedan acompañarnos a llevar adelante este gran reto. Bien, muchas gracias, Teresa. Y claro, tú mencionaste la palabra confianza y atrás tuyo está justamente reflejado
el ODS 17, ¿no? La importancia de las alianzas y a través de la confianza para construir esa respuesta colectiva. Nosotros tenemos la experiencia de también trabajar con las asociaciones empresariales, los gremios empresariales, y también ese es un tema que se refuerza permanentemente para poder justamente coordinar acciones. También mencionaste la necesidad de tener ingenio, ¿no? Y tener creatividad en la respuesta, y esa es parte también de las inquietudes que nos transmite una pregunta desde la audiencia. Voy a pasar entonces ahora a nuestra próxima participante del panel, a nuestra amiga Silvia Marimoto, representante del PNUD, y a mí me gustaría preguntarle, a ver, la pandemia está teniendo un impacto sanitario, económico y social muy importante en los indicadores de desarrollo humano a nivel mundial, ¿no? ¿Quiénes están siendo afectados en forma desproporcionada, ¿no? Porque tenemos una población muy heterogénea, recién estuvimos hablando de la economía informal, de los trabajadores y las familias que están en informalidad, hay grupos más vulnerables que otros. Silvia, ¿cuál es tu precisión de cómo tenemos que abordar este tema? Adelante, Silvia. Muchas gracias, querido Fábio. Muy buenas tardes a todas y todos. Un especial saludo a nuestro coordinador residente, Mário Zamaya, y a nuestras queridas ministras Lilis Kramer, Tete Velilla y Matilde Bordón. Respondiendo a su pregunta, Fábio, el desarrollo humano mundial va camino de disminuir este año por la primera vez desde que PNUD desarrolló el concepto y su medición en 1990. Essa informação nos permite dimensionar a magnitude do problema em que estamos e tomar ação sobre ele. Outro fator muito preocupante é que a América Latina é uma das regiões mais golpeadas por a crise da pandemia. O impacto econômico se traduzirá em la maior contracção em 100 anos. Outro ponto importante é que devemos incluir a análise sobre o impacto sanitário, social e econômico, é que a desigualdade em desenvolvimento humano, medida em informe sobre o desenvolvimento humano do PNUD do ano passado, terá impacto na forma em que a pandemia afeta aos países e grupos dentro dos países. Devemos generar ferramentas e dados que nos permitam conhecer quem são os mais vulneráveis e quem necessita maior apoio para seu desenvolvimento social e econômico. Diminuir as brechas de acesso à educação de qualidade, a novas tecnologias e as oportunidades para todas e todos ao acesso a um trabalho decente. A nível global também, o número de pessoas vivendo em pobreza aumentará de 185 a 220 milhões, aqueles em situação de pobreza extrema aumentará de 67,4 a 90 milhões. Os dados a nível global mencionam que 7 de cada 10 trabalhadores se ganham a vida através dos mercados informais e não podem ganhar dinheiro se estão em casa. Isso também lo vemos na região de Latinoamérica e em Paraguai. Em Paraguai, 3 de cada 4 jovens ocupados trabalham sem gozar dos benefícios que proporcionam trabalho formal com seguro social e jubilação. Segundo dados do informe socioeconômico recentemente publicado por el PNUD Paraguai, se menciona que ao redor de 60% das pessoas ocupadas lo hacen de maneira informal, cerca de 78% das mulheres em la fuerza laboral estão em alto risco de perder seu emprego ou sofrer qualquer outra modificação, indicando um alto nível de vulnerabilidade. Vincular esses dados, é necessário incluir a análise dessa tarde em las políticas de cuidado. Essas estão muito vinculadas às políticas de emprego, a carga de trabalho de cuidados não remunerado em um hogar, desenvolvido principalmente por mulheres e niñas, ha aumentado drasticamente. Esses são temas que requerem de nosso trabalho e cooperação. Devemos fortalecer as ações conjuntas, como dizia Tete, nesse sentido, setor público, setor privado, a cooperação internacional, todos. Pessoalmente, eu sou muito positiva e creio que devemos transformar esta crise em uma oportunidade, seriamente pensar em uma transformação, e essa transformação passa por
primarização da economia, agregar valor em la cadena de suministros, criando incentivos para a formalização dos trabalhadores, em la transição a uma economia muito mais inclusiva e sustentável. Gracias. Bien, muchas gracias, Silvia. Dijiste muchas cosas importantes para poder resumirlas brevemente, pero me quedo con esto que rescataste de los jóvenes, la importancia que tiene de cómo pensamos el futuro de las políticas para posicionar a las generaciones nuevas con una visión de optimismo en la recuperación, y el tema también de la mujer, y especialmente las mujeres jóvenes que hacen mucha actividad de cuidados y que inhabilita que puedan ingresar al mercado de trabajo o tengan ciertas barreras y tengan además una carga desproporcionada en las responsabilidades de cuidado y en las tareas domésticas. Esto es algo muy presente en toda América Latina, pero también lo hemos notado como un gran desafío para las políticas públicas en Paraguay. Así que ahí creo que tenemos un compromiso renovado también del sistema para trabajar ese tema. Permítame ahora pasar a Matilde Bordón, mi colega del Banco Mundial, que quisiera preguntarle sobre el rol que juega el sector privado y un poco lo que está haciendo el Banco Mundial, que es mucho en esta materia. El sector privado juega un papel muy relevante en el desarrollo sostenible y obviamente será un actor sumamente clave en la recuperación. Una dimensión importante consiste en continuar generando un clima de negocio propicio para esa recuperación, para alentar las inversiones, para poder recuperar la confianza, como estuvimos comentando anteriormente. A ver, Matilde, ¿por qué no nos cuentas cómo está colaborando el Banco Mundial en esta materia? Gracias, Fabio, y también saludar a mis colegas de Naciones Unidas, a Mario, a Silvia, a la ministra Liz Kramer, con quien también hemos venido trabajando justamente en la pregunta que me estás haciendo sobre temas de clima de negocios, y también a Teresa por compartir este panel conmigo. Quiero, aunque sea redundante, mencionar lo que panelistas anteriores dijeron. Estamos en una crisis sin precedentes y, como decía Silvia, quizás haya que remontarse 100 años para encontrar una crisis de esta magnitud y de estas categorías, donde aparte tienen la característica de ser de surgir de una crisis sanitaria y una pandemia. Y esto genera la necesidad, como dice Mario, de pensar juntos, pero también de repensar el futuro de una manera muy diferente. Por eso creo que este tipo de diálogos es sumamente importante para aportar al debate, pero sobre todo para ayudar a quienes hoy están a cargo de manejar las políticas públicas y llevar las políticas públicas hacia adelante. Y como también mencionaba Silvia, es una crisis muy regresiva porque ha agravado aún más la desigualdad que existía de ingresos en nuestros países y la pobreza, y particularmente la región de Latinoamérica. Para ir un poquito y entrar en tu pregunta, Fabio, sobre la importancia de que juegue el rol el sector privado en la recuperación, que consideramos va a llevar tiempo por la magnitud, no solamente en Paraguay, sino a nivel global, del impacto que ha tenido en los ingresos, en la pobreza y en la economía. No solamente el rol de lo público, sino de lo privado juega una función sumamente importante. Quería dar algunos datos para un poco establecer el contexto de la gravedad de lo que estamos hablando y cómo esto ha impactado en Paraguay. De nuevo quiero resaltar, como todos sabemos, esto es una crisis global. Esto no nos ha pegado, no solamente ha pegado a Paraguay, en algunos temas a Paraguay le ha pegado menos gracias a toda esta disciplina, tanto fiscal como macroeconómica, que ha tenido en los últimos años. De acuerdo a los datos de las encuestas de alta frecuencia que el Banco Mundial realizó en el mes de mayo y junio, también que coincide con los datos oficiales de las encuestas de hogares que hace la Dirección de Estadística del país para el segundo trimestre del 2020, el 74% de los hogares en Paraguay tenían al menos un miembro de la familia con una caída de sus ingresos. Esto habla de la magnitud del impacto en la caída de ingresos que ha tenido la crisis de la pandemia global. Según los datos del Banco Central, comparando datos año a año, la economía paraguaya se contrajo el pasado abril, que fue el mes donde hubo mayor
contracción de la economía en un 14%. El Banco Central también estima que sectores que requieren interacción directa con clientes sufrirán contracciones aún más significativas, y podemos mencionar el caso de hoteles, restaurantes, por ejemplo. Se estima una contracción de casi el 78% en el 2020. Este choque atípico y severo requiere de medidas que ayuden a empresas viables para mitigar el impacto en el empleo. También me gustaría mencionar el impacto que ha tenido en lo fiscal, que habla de las limitaciones que tiene el gobierno para hacer frente a esta pandemia y por qué la importancia de reactivar el sector privado. Desde lo fiscal, el presupuesto 2020 preveía un déficit anual del 1,5%, pero hasta julio ya alcanzó el 2,8% del PBI. Los ingresos fiscales disminuyeron un 14% debido a la pandemia, mientras que el gasto en prestaciones sociales, que incluye los programas de asistencia social tan necesarios en este momento, aumentaron un 48%. Entonces, y un poco yendo a la pregunta, y a lo que mencionaba la ministra, esta pandemia pone aún en mayor relevancia aquellos temas que ya veníamos trabajando previo a la pandemia, pero generan aún esta necesidad de urgencia, que tiene que ver con la protección y la generación del empleo, y específicamente lo que se puede hacer en lo que tiene que ver con el clima de negocios del país. La ministra Liz Kramer ya mencionó algunas de las actividades que el gobierno está llevando adelante, donde el Banco Mundial, con asistencia técnica, a través también de una donación y apoyo de la Unión Europea, estamos trabajando hace tiempo, pero aún ahora en la pandemia lo hacen más relevante, algunas leyes que hacen a la mejora del clima de negocios, que van no solamente a la formalización del empleo, pero también a la simplificación de los procesos y a los procesos en línea, que en un momento se hacían para agilizar los tiempos, pero que hoy también, en momentos de pandemia, también tienen un impacto en la seguridad sanitaria de las personas. Hay 3 temas que estamos trabajando cercanamente con el gobierno y apoyando al gobierno, sobre todo trayendo experiencias internacionales. Una es el tema que menciono de facilitar y fomentar la formalización de las empresas. En esto se aprobó recientemente la Ley de Empresas de Acciones Simplificadas. Esta fue una ley que se aprobó en enero de este año y su reglamentación salió la semana pasada, extremadamente importante para fomentar la formalización, pero también para bajar los costos de los empresarios y ayudar a los empresarios a enfrentar esta etapa tan difícil. También estamos trabajando en términos de mejorar el acceso a crédito. Para esto hay 2 temas y 2 leyes también que están en el Congreso extremadamente importantes para que las empresas puedan seguir operando justamente en este contexto tan complejo. Una es la ley de factoraje y la otra la ley de garantías mobiliarias. Sabemos que sobre todo las pequeñas y medianas empresas no tienen locales, terrenos u otros activos para poder acceder al crédito, y esta ley de garantías mobiliarias le da la posibilidad de poder utilizar otros activos que son muebles para poder acceder al crédito y garantizar la viabilidad de ellos. Unos datos del IFC, que es el brazo del sector privado. Un minutito, Matilde. Sí, ahí cierro. Un informe del IFC, brazo del sector privado, habla que la brecha de financiamiento que experimentan las MIPYMES en Paraguay equivalen a un 14% del PBI. Esta cifra es de 4% en Chile, de 9% en Costa Rica y en Perú. Y como último tema, otro tema muy importante que se está trabajando y que el Banco Mundial está dando apoyo, es todo lo que tiene que ver con la ley de salvataje de empresas, donde también en momentos de pandemia el proceso de liquidación de las empresas se vuelve extremadamente relevante. Un mejor sistema de insolvencia mejora y ha probado mejorar los niveles de créditos también. Con esto termino y luego en la segunda pregunta retomo. Gracias. Bien, muchas gracias, Matilde. Ahí mencionaste algunos elementos claves desde el diagnóstico, desde los impactos, por ejemplo, el tema de la desigualdad, pero también la importancia de la formalización empresarial de las unidades económicas, o sea, para poder generar
trabajo decente, como decimos de la OIT, o empleos decentes, formales, claro, necesitamos que las unidades económicas sean sostenibles y tengan un entorno para poder formalizarse, y creo que lo que has mencionado y los apoyos que hace el Banco Mundial para las iniciativas gubernamentales y del sector privado son claves. Y es por eso que, bueno, ahora vamos a empezar la segunda ronda de comentarios y de reflexiones, justamente poniendo foco en las perspectivas futuras. Entendemos que vamos a tener que convivir en esta coyuntura del impacto de la crisis, pero también es importante, para poder tener optimismo y una recuperación más plena, comenzar a trabajar fuertemente en el programa de recuperación. Y por eso, bueno, ahora vamos a escuchar nuevamente a la ministra Liz Kramer sobre este ambicioso también programa de recuperación económica. Usted nos habló recién de las políticas de mitigación y las políticas de respuesta, pero también han estado trabajando intensamente y ya tienen una serie de dispositivos planteados e implementándose para la recuperación. ¿Cuáles serían esos ejes principales que pueden colaborar para que esa recuperación sea sostenible? Y como usted también dijo, ¿no?, como un gran tema, ¿cómo podemos generar también más empleo formal? Y podemos alentar a que las empresas se formalicen y generen ese trabajo decente tan deseado para todos y todas. Adelante, ministra. Bueno, voy a dar la respuesta en tres partes, diciendo en primer lugar que el plan de recuperación, nosotros lo llamamos plan de recuperación y de transformación, porque como bien dije, la pandemia nos ha encontrado con toda la sinceridad de nuestras estructuras para lo bueno y lo malo. Y hemos, si bien en el plan de gobierno, en el plan Paraguay 2030, que ya es un plan de largo plazo, y el plan de gobierno propiamente, se tenían previstas diferentes acciones importantes de cambios en la estructura del país, el COVID ha hecho que estemos compelidos ya a enfrentar estas grandes transformaciones. Por lo tanto, hablamos de un plan de recuperación y de transformación, utilizando al COVID como la oportunidad de producir estas grandes transformaciones que necesita el Paraguay. En cuanto a la recuperación, o digamos, no sé si decirlo todavía post-COVID, sabemos que estamos todavía en plena pandemia, todavía hay mucha incerteza en el horizonte, pero de aquí para adelante lo que tenemos planteado ya al Congreso es un paquete que tiene tres grandes ejes. Un paquete es el de inversión pública para empleos, que está muy fuertemente vinculado a la obra pública, tanto vial como de saneamiento como de vivienda. En eso tenemos 1.373 millones de dólares aproximadamente. El otro paquete, el otro eje es el de protección social y más acceso a la seguridad social. Ese paquete tiene 455 y poco millones de dólares. Ahí hablamos mucho de reforzar programas de protección social que ya existen, darle cobertura a aquellos que no teníamos y que creamos en el momento de la emergencia, que lo vamos a tener que formalizar o mejor dicho, sofisticar de manera a darle un mejor uso. Y algunos cambios sustanciales en la seguridad social que implican, por ejemplo, una revisión de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, por mencionar algo, también un tema de seguridad laboral. Y el tercer eje es el eje de créditos, el eje de créditos para el desarrollo, tanto para las empresas como para los emprendedores. Ahí estamos estimando 686 millones de dólares. Algunos de estos fondos estos fondos ya los tenemos en muchos de los casos. Y en cuanto a la banca pública, esas cifras que mencioné incluyen algunos fondos de banca pública que pueden gestionar su propia financiación. Este tema de los créditos para el desarrollo debe permear en la microeconomía nuevamente a través de la banca pública y a través del sistema financiero, con los fondos de garantía o los fideicomisos que han sido creados y reforzados. Pero en cuanto a la banca pública, una de las transformaciones que ya están decididas que se tienen que hacer también es una gran transformación del sistema de banca pública. Tenemos tres entidades que deben modernizarse, que han quedado en el tiempo, que tienen algunos híbridos en su normativa.
no quiero dejar de mencionar, dije los 3 ejes, ¿no? El eje de protección social y acceso y seguridad social, el eje de inversión pública para más empleos, que a su vez es inversión pública pero que arrastra inversión privada, y también el eje de créditos. Pero esto tiene que necesariamente venir de la mano con las transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con, primero, una transformación ya presentada legislativa de una reforma del servicio civil en Paraguay, una gran deuda que tenemos, una reorganización de la estructura del Estado. Este es un Estado que necesita repensarse, necesita probablemente achicarse. Nuestro plan de presupuesto para el año que viene ya es un plan mucho más austero, pero ciertamente más allá de un plan de un presupuesto anual, el Estado en sí debe repensarse. Tenemos que tener una nueva mirada a la administración de los pasivos, la reforma del sistema de salud que requiere una profunda mirada después de que pase esta tormenta, una mejora en el sistema de compras públicas, y yo creo que ustedes tienen mucho para aportarnos porque tienen mucho para hablar de compras sostenibles, ¿no? Con el Estado. Ya habíamos hecho algunos paneles con relación a eso. Por citar solamente algunas de las grandes transformaciones y quedarme con una de las que ya se refirió Matilde y a la que le agradezco porque me facilitó mucho la tarea, que es el de la mejora del clima de negocios, ¿sí? Paraguay rankea mal en el índice del Doing Business. Nos hemos ocupado de ese indicador, nos hemos ocupado de presentar 3 leyes. Una es de la empresa Acción Simplificada, que ya ha sido promulgada hasta semanas de ver la luz ya operativamente. La otra es la de insolvencia, la ley de reforma, lo que sería el Chapter 11 en países nórdicos, conocida como tal por lo menos, y la ley de garantías muebles. Estas 3 leyes fueron con apoyo efectivamente del Banco Mundial y de asistencia de otras entidades y de otros organismos del Estado, ya han sido presentadas para el gobierno. Una ya promulgada, otra con media sanción y la otra aún en estudio. También ha salido hace poco la ley de factoraje, esa fue una iniciativa parlamentaria, ¿verdad? Entonces, eso sumado, ese clima de negocios para nosotros, pretendemos que teniendo aprobadas estas leyes, sumado al esfuerzo que estamos haciendo por identidad digital, por cambio en la legislación de comercio electrónico, por saltos cualitativos y cuantitativos en temas de accesibilidad a medios de pago para las micro y pequeñas empresas, de accesibilidad al crédito a través de la formalización, etcétera, nos van a dar ojalá un mejor ranking, pero por sobre todo que ese ranking se traduzca en que esta gran catástrofe nos haya empujado a dar algunas respuestas muy largamente esperadas en la estructura paraguaya, ¿no? En la estructura económica y gubernamental, la gobernanza del país. Nosotros estamos también con el PNUD, con asistencia del PNUD, nos ha ayudado mucho en un programa que es el de redefinir nuestro plan de exportaciones. Paraguay tiene una agencia, el MIC tiene una agencia que se llama REDIEX, la Red de Inversiones y Exportaciones, que ha identificado sectores antes de la pandemia, sectores que son los más potencialmente fuertes de Paraguay, algunos ya más maduros. Esto es una agencia que ya tiene muchos años, la hemos revitalizado. Nos agarró la pandemia prácticamente al final de ese estudio. El PNUD nos ha ayudado a replantearnos todo eso, no diría a un post-COVID, pero sí ya analizando con expertos internacionales cómo avisora el horizonte para sectores que entendemos tenemos capacidad de competir. Por ejemplo, ya solamente por mencionar algo que queda muy claro es que la producción internacional va a buscar acortar su cadena logística o por lo menos poner huevos en canastas más vecinas, a la par probablemente, combinando un poco no solo la competitividad económica, sino también la resiliencia para estos casos. Y ahí Paraguay puede ser una gran plataforma para grandes cadenas productivas, ya sea de empresas grandes y que arrastren a su vez a cadenas pequeñas, de MIPYMES, digo bien, para un mercado muy grande que es Mercosur, un mercado ya importante y ya más maduro que el propio Paraguay. Y entonces por eso estamos trabajando desde el viceministerio de MIPYMES. Tenemos, como les dije, con REDIEX y el PNUD, el plan de exportaciones con una revisión post-COVID,
y desde el Viceministerio de MIPYME, el Viceministerio de Comercio, trabajando en sectores específicos, apuntando a quirúrgicamente tratar de dar pequeñas, grandes victorias que apuntalen sobre todo aquellas que pueden arrastrar a otros subsectores, ¿no? De manera a poder plantearnos, digamos, una recuperación un poco más rápida. Sabemos que hay sectores que van a tardar mucho más tiempo en recuperarse por su propia naturaleza, y para ello estamos trabajando en lo que es reconversión empresarial, buscando créditos, la reconversión empresarial, asistencia técnica y demás, y tenemos cooperación también de Unión Europea, tenemos cooperación de otros países amigos en este orden de cosas. Pero creo que tenemos una gran oportunidad de repensar el Paraguay, sobre todo si podemos lograr una parte importante de estas transformaciones y hacer que este Paraguay sea un poco más equitativo, más accesible, más formal, y llegar así a que haya una mejor justicia social a través del empleo digno y a través del empresariado, digamos, responsable. Creo que esta pandemia nos habrá dejado un gran legado más allá de la tristeza de todo lo que es el impacto de ella misma. Así que eso, me quedo por aquí, quedo atenta a las preguntas. No, bien, muchas gracias, ministra. Creo que está muy claro esa visión de tener un programa de recuperación, pero también apuntando a una transformación, a una recuperación mejor, ¿no? Creo que Mario, la ministra, nos ha puesto varios temas sobre la mesa. Podremos hacer varios conversatorios en profundidad después con varios de los temas, ¿no? La visión de cómo Paraguay se integra a las cadenas mundiales de valor, de suministro, a nivel regional, a nivel global. Creo que muchos elementos para poder trabajar conjuntamente. A ver, hemos avanzado en el tiempo, entonces a mis colegas que siguen en el panel voy a hacerles también una pregunta, pero les voy a pedir un poquito más breve las respuestas y dejamos un poquito de espacio para recoger algunas de las inquietudes y preguntas, ¿eh? Entonces, Teresa, seguimos contigo. ¿Cómo el Pacto Global prevé trabajar en los próximos meses con las empresas para la recuperación económica? ¿Podrías contarnos algunas iniciativas que ejemplifiquen ese trabajo que ustedes están avisorando para el proceso que esperamos de recuperación? Adelante, Teresa. Ahora sí, Fabio, claramente quiero comentarles de que desde el Pacto Global no hemos parado. Realmente fue el primer mes de pandemia, nos abocamos a lo que comenté anteriormente, acercarle al Ministerio de Salud equipamientos que necesitaban en ese momento. Pero desde todas las mesas, nosotros tenemos 5 mesas muy importantes y esas mesas han trabajado incansablemente para llevar herramientas que permitan a las empresas poder hacer todo más llevadero, que esta pandemia sea más llevadera. La mesa de medio ambiente ha trabajado con guías que permitan, por ejemplo, dónde llevar las mascarillas, porque aunque eso parezca muy superfluo, realmente qué cantidad de mascarillas se están utilizando y dónde se están llevando. Nosotros sabíamos a través de ciertas informaciones de que en algún momento se reciclaban esas mascarillas. Entonces la mesa de medio ambiente ha trabajado con las empresas para ver qué hacían las empresas con esas mascarillas que se iban desechando. Después también la mesa de transparencia ha hecho un trabajo maravilloso. Hemos firmado alianzas con la CENAC, porque para nosotros el tema de transparencia como uno de los pilares estratégicos que nos hemos puesto en octubre del año pasado es más que importante, así que nosotros seguimos trabajando dentro de esa planificación que teníamos. La mesa de recursos humanos ha trabajado sobre la salud mental en las organizaciones. Se han dado charlas a las organizaciones que forman parte de cómo los colaboradores podían enfrentar situaciones como, por ejemplo, que en las familias tenían 1 o 2 personas que han dejado de
tener ingresos. Entonces, ¿cómo podían hacer más llevadero? Porque más allá de un problema económico también, el problema mental nos dimos cuenta de que era un problema extremadamente grande, importante, para que los colaboradores puedan concentrarse en su trabajo y también puedan acompañar a su familia en este proceso extremadamente duro y difícil que estaban pasando. Así que hemos hecho varios webinars y bueno, todos estos trabajos que veníamos haciendo también se van reflejando en un mayor acompañamiento entre las empresas. Entonces, yo vuelvo a repetir y creo que como nunca desde el Pacto Global estamos convencidos que las empresas y organizaciones debemos de tener los ODS en el centro de nuestra gestión. Nosotros decíamos, bueno, tenemos un compromiso que acompañar al gobierno desde las empresas privadas para el 2030 con el tema de los ODS, pero ¿a qué nos dedicamos? A las cosas más mediatas o vamos pensando ya en un mediano plazo que nos permita pensar en un 2030 y hemos llegado a la conclusión que nosotros no podemos dejar de lado el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Va a tener mayor resiliencia, van a ser las empresas que se enfocan a los objetivos de desarrollo sostenible. Como nunca estamos convencidos que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos un solo planeta, no podemos pretender tener salud si tenemos un planeta enfermo. Entonces también desde el Pacto Global tenemos un pilar estratégico que es el tema de medio ambiente. Estamos trabajando muy de cerca en guías para las empresas para poder reiniciar todo ese trabajo que en algún momento ya se ha arrancado, pero que con esta pandemia ha parado. Y bueno, golpeando puertas también de los organismos multilaterales para ver cómo apoyar a las empresas a salir adelante. Entonces estamos trabajando todos muy de cerca. Yo vuelvo a insistir y la escuché a la ministra hablar de un tema de transformación. Y realmente no tenemos que trabajar por un tema de post-pandemia, sino que tenemos que trabajar con un tema de transformación de un Paraguay mucho más inclusivo, de un Paraguay mucho más formal, de un Paraguay mucho más solidario. Y de que sí, el paraguayo solidario es solidario y se ha demostrado en esta pandemia. Entonces, desde el Pacto Global estamos trabajando muy fuertemente en todos estos ejes que nos permitan acercar propuestas importantes que puedan ayudar a esa transformación real. Y acá quiero hacer un llamado para que realmente el Pacto Global sea una plataforma de comunicación, porque se escuchan tantas iniciativas. La ministra Liz Kramer, no porque yo sea siempre digo que es una persona extremadamente capaz y con una forma de llegar, porque también se tiene que saber llegar y ella sabe llegar. Y que el Pacto Global sea una plataforma de comunicación de todas estas excelentes iniciativas que se están llevando adelante, tanto con el Banco Mundial como con el BID, como con Naciones Unidas, y que seamos en la plataforma de difusión de todas esas herramientas que nos van a permitir a que realmente pensemos en una transformación. Yo creo que no habrá valido la pena la pandemia si nos quedamos solamente en un tema de post-pandemia. Tenemos que hablar de un tema de transformación, de un Paraguay transformado. Y acá tenemos muchísimas cosas que comentar y pongo mucho énfasis en el tema de transparencia. Vuelvo a repetir, el tema de transparencia es el que nos va a permitir trabajar juntos en confianza y lograr esa verdadera transformación que necesitamos.
Fabio. Teresa, a ver, muchas gracias. Mencionaste muchas palabras claves y yo he notado algunas y ya tenía una lista larguísima, entonces, pero te agradezco mucho haber traído, ¿no?, el tema de la sostenibilidad ambiental, la solidaridad, lo que mencionaste también, obviamente, de la transparencia, el tema de que esta pandemia obviamente nos ha traído los riesgos biológicos y que hemos tenido, que han tenido un impacto muy importante sobre el trabajo, el funcionamiento de las empresas, pero también los riesgos psicosociales, ¿no? Este tema de la salud mental ha tenido o se ha revalorizado la importancia de la salud mental para que podamos trabajar en forma más saludable, pero también para que las empresas sean más sostenibles, ¿no? Bien, muchas gracias por tus aportes, Teresa, entonces en esta segunda ronda. Entonces, Matilde, la inversión en capital humano, es decir, la inversión en las personas, es una dimensión muy relevante en el trabajo que realiza también el Banco Mundial en Paraguay. ¿Podrías contarnos qué acciones y desafíos destacarías particularmente en relación a los jóvenes paraguayos, pero también a la población en general? Adelante, Matilde. Bueno, yo estoy totalmente convencida que el futuro de este país va por la inversión en el capital humano. Y uno de los temas que me impactó más cuando llegué hace un año a este país fue el espíritu joven y el músculo joven que tiene este país. Y de hecho es el país más joven de Latinoamérica. Y creo que es aquí donde Paraguay tiene que apostar, y volviendo a la conversación de la pandemia, este bono demográfico que tiene Paraguay, tan envidiado por sus países vecinos de Latinoamérica que ya no lo tienen y al cual a Paraguay tampoco le va a durar mucho, es una ventaja comparativa que tiene que utilizar y no puede perder. Con lo cual, yo no me canso de hablar de la importancia de la inversión en capital humano. Y acá hay dos iniciativas realmente muy lindas donde el Banco Mundial está participando en coordinación con el gobierno y con algunas agencias de Naciones Unidas en algunos casos. Uno es el tema de primera infancia. Estamos trabajando con el gobierno en el desarrollo de una estrategia de primera infancia que la semana pasada fue lanzada por el presidente de la Nación, la primera dama y casi todo el gabinete, porque realmente es ahí donde se cimentan los fundamentos del aprendizaje. Tenemos muchísimas expectativas de la implementación de esta estrategia que tiene que ver con la articulación de distintas políticas dirigidas a la primera infancia, incluida el tema de la educación. Y en segundo lugar, una iniciativa que hemos creado desde el Banco Mundial hace unos meses que se llama Paraguay Ahora, justamente para unir este gran músculo activo de jóvenes de este país que se ve en todos los ámbitos, se ve en el ámbito académico, se ve en el sector privado, en la innovación que se hace en el sector privado, se ve en lo público, se ve en el arte, y entonces creamos esta iniciativa que se llama Paraguay Ahora, con la idea de unir a jóvenes del país que vienen de distintos ámbitos, no solamente desde sus ideas y su pluralidad de sus orígenes, pero también de sus lugares geográficos, no solamente son jóvenes de Asunción, pero sino que también representando a todo el país, justamente para pensar y contribuir con soluciones innovadoras y generacionalmente diferentes a este país distinto, a este Paraguay inclusivo del que hablábamos, más sustentable, donde se toma como tema central el tema de la igualdad y la sustentabilidad y la oportunidad para todos. Así que bueno, yo estoy convencida que este gran potencial, este gran músculo activo que tiene Paraguay, que son sus jóvenes, hay que aprovecharlo. Esta iniciativa es una de las tantas iniciativas que hay en el país, justamente para unir a estos jóvenes y para que ellos puedan tener propuestas constructivas hacia el país y también poder incidir en las políticas públicas. Así que bueno, aprovecho también esta oportunidad para decirle a los jóvenes que nos puedan estar escuchando que se unan a esta plataforma. La pueden encontrar por internet, es paraguayahora.com.pi. Se está hablando de distintos temas, uno de los temas que creo que Silvia va a hablar, que es el tema de género, el tema de sustentabilidad, medio ambiente, bueno, temas que no salen del Banco Mundial, sino que justamente salen de los jóvenes, o sea que es una plataforma para y de los jóvenes. Bien, muchas gracias, Matilde, y importante destacar esto que
escuchar a los jóvenes. No nos podemos involucrar a hablar del futuro del trabajo, el futuro de la economía, si no escuchamos a quienes van a ser los protagonistas, que son justamente los jóvenes. Silvia, ¿te parece que entonces volvemos a ver si nos puedes comentar algo del rol del PNUD en el marco de respuesta y cuáles son los elementos claves a tu consideración? Adelante, Silvia. Gracias, Fábio. Hemos colaborado con la Oficina del Coordinador Residente, como agência líder técnica en la respuesta y recuperación socioeconómica. Isso nos ha levado a desarrollar documentos técnicos, informes con análisis de elementos, como el sector de empleo, la protección social, la resiliencia comunitaria, la cohesión social. La Agenda 2030, a través de sus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sostenibles, como dizia Tete, nos guiam sempre ao caminho de não deixar nada atrás. Entre as principais ações que hemos desenvolvido a partir da presença do Covid-19 ha sido preparar a equipe de trabalho para estar em condições de dar resposta e apoiar os governos e a sociedade. Honestamente, foram noites e dias, trabalhamos sábado e domingo, porque foi algo que nadie esperava. Hemos colaborado na construção do marco de resposta da ONU, através do trabalho com as agências do sistema. Sabemos que uma crise como esta requer mais que nunca trabalho em colaboração, como todos mencionaram nesse painel. Por outra parte, hemos elaborado documentos técnicos, impulsando a recuperação socioeconômica em Paraguai, estratégia de reativação frente ao Covid-19, buscamos generar informação e espaços de construção coletiva. Na próxima semana estaremos publicando outros informes socioeconômicos similares, com a participação de outras agências do sistema, como ustedes, por exemplo, da OIT. De maneira mais específica, já em área de emprego, o Laboratório de Aceleração do PNUD em Paraguai se encontra trabalhando intensamente com o Ministério de Trabalho, Emprego e Seguridade Social e com ustedes, Fábio, da Organização Internacional de Trabalho, e o fortalecimento da capacidade do Observatório de Emprego, como assim também em apoio à implementação de estratégias de formalização de emprego em Paraguai. O Laboratório de Aceleração forma parte do Accelerator Lab Network de PNUD, integrando em la rede de oficinas de país do PNUD, com 60 laboratórios que cobrem 78 países em todo o mundo. Uma rede sumamente importante para promover a inovação e novas soluções, que é extremamente necessária agora. Com o Ministério da Indústria e Comércio, como dizia a ministra, estamos trabalhando em duas frentes muito importantes. A primeira relacionada ao apoio à atração de inversões e diversificação das exportações na pós-pandemia. E a segunda, na sistematização e agilização dos trâmites de regime de maquila e do registro industrial, que permite ampliar o alcance e a escala dessas intervenções. Sabemos que a recuperação será um processo mediano e largo prazo. Não podemos pensar, outro ponto, é que não podemos pensar em recuperação socioeconômica sem incluir aspectos de sustentabilidade ambiental. Em esse sentido, o PNUD está cumprindo sua promessa climática em estreita colaboração com sócios estratégicos claves, como NDC Partnership, incluir a IRENA, como PNUMA, la FAO, el UNICEF, la OIT, ONU Mulheres, ONU Habitat e o Banco Mundial, acá em Paraguai, representado por nossa querida Matilde Bordon. A nível nacional, contamos com o liderazgo do MADES, a Comissão Nacional de Câmbio Climático, integrada por instituições públicas e privadas que trabalham juntas em pós da sustentabilidade ambiental. Outro dor clave, que já mencionamos várias vezes, para a recuperação socioeconômica é o setor privado. Nesse sentido, nós outros, PNUD, estamos colaborando intensamente com a Rede Pacto Global, que hoje nos acompanha através de sua presidenta Tete Velila. Hemos apoiado a campanha Todos o Paraguai, junto à Comissão DS, a sociedade civil, o CIR, o Pacto Global e o BID, buscando mobilizar recursos para apoiar a resposta imediata da pandemia, e esse esforço nós lo hicimos com o apoio de 9 agências do Sistema Nações Unidas. Por outra parte, hemos unido esforços com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID,
para uma campanha nacional para criar consciência sobre a Covid-19 e combater a desinformação. Os fake news foram terríveis, especialmente em princípio da pandemia. Para finalizar, a resposta para a recuperação deve ser integral. Devemos poner as pessoas, a gente em el centro da resposta e recuperação. O trabalho lo devemos fazer todos juntos com claridade dos objetivos e resultados esperados. Como eu les dizia, temos que transformar essa crise em uma grande oportunidade de pensar em novas soluções para um mundo mais sustentável e inclusivo. Gracias, Fabio. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Creo que hiciste en muy breve tiempo una síntesis de este plan de respuesta que nos involucra a todas las agencias, todos los fondos, todos los programas de Naciones Unidas que trabajamos en Paraguay y también cumplir ese pedido que nos hicieron los gobiernos para trabajar en forma más coordinada, más coherente, más oportuna y más pertinentemente. Y también haber sumado a los organismos también de financiamiento multilateral es una alianza, creo que estratégica para el futuro. Bueno, hemos terminado esta segunda vuelta de preguntas, comentarios. Yo me voy a tomar un minuto y contarles que también nos parece clave desde la OIT en el trabajo que hacemos especialmente con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos y con las organizaciones de empleadores, los gremios, la posibilidad de también, así como la ministra de Industria habló de los distintos elementos que tiene una estrategia, como también acompañar esa recuperación con una política nacional de empleo, también que permite integrar toda esa institucionalidad que a veces está dispersa en los distintos organismos, ¿no? Como por ejemplo fortalecer los servicios públicos de empleo y ver la oportunidad de esa transición también a la digitalización de servicios como una oportunidad para justamente recuperar y transformar mejor, y poder hacer una realidad también la reconversión laboral de mucha parte de la fuerza de trabajo que requiere adecuarse a esas nuevas demandas, a esos nuevos empleos que van a haber en la economía del futuro. También hemos estado trabajando en temas claves como son las instituciones laborales que tienen que ver con la inspección del trabajo y la seguridad y salud. Mario mencionó la necesidad de la mascarilla, la necesidad del distanciamiento en lugares de trabajo. Esto implica reorganizar la forma en que trabajamos y ahí hay un elemento y una política clave que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo y tiene que estar también en el centro de nuestras respuestas. Y finalmente algo que también mencionaron varios de ustedes, que es apoyar y promover una cultura del diálogo social justamente para poder llegar a consensos, para poder transitar las crisis que siempre generan conflictos, miradas enfrentadas en algunos temas, pero a través del diálogo los países han logrado salir adelante y poder progresar sin dejar a nadie atrás como nos pide la Agenda 2030. Entonces esa era una reflexión también final como por parte de la OIT como organismo tripartito. Han habido varias preguntas de los participantes en el chat y también que han recogido nuestras colegas del área de comunicaciones, Andrea, Sonia y los otros colegas de comunicaciones. Entonces yo les voy a proponer leerles 3 o 4 temas que han puesto las personas que están participando del conversatorio y les voy a pasar a cada uno de ustedes para un par de minutos que ustedes elijan alguno de los temas para responder en forma libre, complementando ya lo que habían comentado en los minutos anteriores. Por ejemplo, se nos ha preguntado sobre el tema del rol, como habíamos dicho, de la innovación y de la economía digital en esta estrategia también de mitigación y de recuperación. ¿Qué políticas pueden acelerar también esa recuperación? Bueno, la ministra hizo un detalle, pero quizás podemos profundizar en identificar algunas políticas claves. Nos están preguntando también ¿qué podemos hacer también para fortalecer y reposicionar a las MIPYMES, siendo que son una proporción importante del sector empresarial y de la creación de empleo? ¿Cuáles son las medidas claves en esa materia? Algo la ministra y Matilde mencionó también en esa materia. Las estrategias para las personas desempleadas, desocupadas, en el sentido que también tenemos un panorama muy heterogéneo de personas que han perdido sus ingresos,
temporalmente o quizás permanentemente, pero también que vienen de distintos sectores, de distintos estratos de la economía. Entonces, también hay una pregunta respecto a eso. Y finalmente también hay una pregunta sobre cuál es la estrategia de formación para el trabajo, para esa recuperación, o cuáles son las posibilidades de recalificación, reentrenamiento de las personas y de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, estas son algunas de las preguntas, hay otras más, pero si les parece hacemos una nueva ronda y ustedes pueden destacar algunos de los temas que les parezca más relevante. Vamos a empezar nuevamente con la ministra. Adelante, ministra. Sí, bueno, muchas gracias. Varias de las preguntas contienen, o digamos las respuestas estaban contenidas en algunas de las intervenciones anteriores, pero no obstante, por supuesto, en Paraguay las MIPYMES representan prácticamente más del 90% del tejido empresarial paraguayo y casi por encima del 70% de la fuerza laboral. Así que necesariamente son las más impactadas si estamos hablando desde esa mirada. Entonces, todo lo que hagamos por acceso al crédito, por formalización, digamos, facilitarle los trámites, por facilitación del comercio, por proveerles de mercados de exportación, etcétera, tiene que ver con esa recuperación de aquellas que están en esa línea. También hablé de reconversión en algunos casos, hablé de líneas de crédito para reconversión. Y en cuanto a formación, el Ministerio de Trabajo también tiene toda una línea de trabajo para, la redundancia, la cacofonía y la redundancia, para reconversión laboral y donde están, digamos, están identificando claramente los puestos que están aumentando en su demanda. Hay puestos que, sin embargo, están aumentando en su demanda, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, con otro tipo de servicios, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo eso está creando, digamos, como nuevas tendencias y desde el Ministerio de Trabajo están siendo identificadas. Eso a su vez se ha incorporado al Plan Nacional de Exportación y a lo que nosotros tenemos, como bien decía Matilde, también dentro de nuestras posibilidades de bono demográfico. O sea que el Ministerio de Trabajo tiene, digamos, algunas estrategias específicas de reconversión y de reinserción laboral de, digamos, mercados que se van abriendo, ferias de empleo y demás. Pero como un todo, creo que todo lo que mencionamos que tiene que ver con capacitación para un nuevo mundo post-COVID, donde el consumidor cambió sus hábitos y donde tenemos que comercializar diferente. Facilitación del comercio de los productos de estas empresas en todo lo que esa facilitación implica, tanto desde el Estado como las facilitaciones con otros actores del sector privado, cadenas productivas, acceso al crédito y formación son parte de esa reconversión. No, le digo humildemente que obviamente no tenemos todas las recetas, seguimos aprendiendo, vamos aprendiendo de todos los países también, vemos de los países que han tenido ya algunas respuestas, no somos tímidos en absoluto a la hora de captar una experiencia que pueda ser aplicable a Paraguay, muy por el contrario, y estamos abiertos con el al sector privado, con socios y estratégicos como ustedes a implementar nuevas medidas. Por el momento, esa sería una primera pincelada de respuestas que le diría a esa variedad de preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias, ministra. Teresa. Bueno, justamente te estaba comentando que desde el pacto no paramos. Ayer tuvimos un webinar de más de 2 horas y media, donde gracias a la red del Pacto de Latinoamérica pudimos contactar con empresas exitosas en Chile, que ya pudieron hacer innovaciones, que pudieron recuperar sus ventas, una empresa peruana, una empresa argentina. Así que saber un poquitito, escucharles y poder ver hacia dónde pueden ir nuestras empresas. Con relación a la formación, hemos recibido el acercamiento, hemos tenido el acercamiento del SNPP. Vuelvo ahí al tema de las alianzas estratégicas para que puedan darle a las empresas que formamos parte del pacto formación con las nuevas habilidades. Así como dice la ministra, acá ha cambiado muchísimo la forma de lo que el consumidor como quiere comprar y de cómo nosotros tenemos que ofrecer. Se habló mucho ayer del tema de e-commerce
Y bueno, en el tema de comunicación importantísimo es que el consumidor pueda diferenciar y pueda elegir el producto que tenga que comprar, y es el producto que tenga, es la empresa o la marca que tenga un compromiso con el medio ambiente, una marca que tenga un compromiso con la transparencia, con la legalidad. Así que creo que todos esos temas van a ser extremadamente importantes, y vuelvo a repetir que la plataforma es un lugar espectacular que podamos difundir todas estas iniciativas, y el tema de alianzas estratégicas con el acercamiento del SNPP va a permitir a las empresas que son del pacto y no del pacto, porque nosotros no hacemos tanta diferencia, tratamos de que el pacto tenga apertura para que más empresas puedan aprovechar todas estas oportunidades de capacitación, Fabio. Estupendo, muchas gracias, Teresa, ¿no? Gran tema, cómo esta crisis, la pandemia, ha acelerado algunas dimensiones de la economía, como el comercio electrónico, y también ha transformado el trabajo a través de plataformas. Entonces, es un tema que vamos a tener que trabajar rápidamente para ver cómo abordamos la regulación y la promoción también en condiciones de trabajo decente, si se quiere, del trabajo por plataforma. Silvia, adelante, tus reflexiones o respuestas. Flávio, gracias. Yo creo que las medidas correctas, la pandemia del COVID puede suspender el renacimiento de la sociedad. ¿Estamos escuchando o no? ¿Me escuchan? Te escucho. Com as medidas corretas, eu penso que a pandemia do Covid pode suponer o nascimento de uma nova sociedade, de modo que deixe de ser tal como a conhecemos, para convertir uma sociedade em que protejamos as gerações presentes e futuras, que seja mais sustentável, mais inclusive. Desde PNUD, nós outros vimos promovendo, por exemplo, a inversão de impacto com os bônus ODS, com os bônus verdes. Aí lançamos uma ação chamada Assunção Recicla, com a Municipalidade de Assunção, o Ministério com o MADES. Também lançamos com a empresa COGA, o Pacto Global, o Plan V, que é uma maneira de capacitar e apoiar as microempresas a criarem negócios mais sustentáveis. Como eu dizia, é a maior prova que hemos enfrentado nos últimos tempos, e eu creio que exige que todos os agentes colaborem. Não há nenhum governo capaz de solucionar esse problema solo. Temos que nos unir, governos, mundo acadêmico, as empresas, os empregados, as organizações de trabalhadores, as organizações da sociedade civil, comunidades, pessoas individuais. Temos que repensar basando-se nos valores básicos que queremos para a humanidade. Alianças público-privadas é fundamental, e eu queria finalizar com um ponto que Tete nos disse, que é a confiança. Eu creio que temos que lograr a confiança, respeitar ao próximo, temos que dar possibilidades de dar um passo largo sem requerer um giro em la confiança que tem no público. Temos que trabalhar na corrupção, que ha devastado esse capital social, e agora mais que nunca necessitamos generar essa confiança entre todos. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Matilde. Sí, bueno, quizás para finalizar, creo que hay un tema que es muy importante que se habló en el panel, que no solamente lo que se está buscando es la recuperación económica, pero que sea una recuperación económica sostenida y con inclusión. Y creo que acá también entra en juego un tema muy importante en un momento donde fiscal limitado para el gobierno, cómo se planea y se planifican y se priorizan las inversiones que tienen que ver con creación del empleo, pero también con un efecto multiplicador a largo plazo que generen un país de productividad. Y esto es complejo, porque no todas las inversiones que tienen impacto en el empleo en el corto plazo terminan siendo inversiones sostenibles y productivas hacia adelante. Y acá también entra un poco en juego una de las preguntas que hablaban sobre el tema tecnológico y del mundo digital, ¿no? Hay inversiones que generan empleo y crecimiento a corto plazo,
pero pueden no necesariamente conducir a un crecimiento sostenible a largo plazo. Y por el otro lado, inversiones en infraestructura tecnológica necesaria para aumentar la productividad y el crecimiento a largo plazo, que quizás en algún caso no puedan no ayudar a promover un alto nivel de empleo a corto plazo. Y creo que esto es una encrucijada compleja que tiene el gobierno, pero muy importante, donde creo que nosotros como organismos tenemos que ayudar de cómo hacer ese mix para crear el empleo, recuperar el empleo en el corto plazo, pero también pensar en una recuperación sostenida. Bien, muchas gracias, Matilde. Bueno, estamos llegando hacia el final del conversatorio. Vamos a hacer una ronda final de 1 minuto cada una de ustedes para poder terminar con Mario para que haga el cierre del conversatorio. Lo que les voy a proponer es que hagamos una vuelta inversa para poder dejar al final que pueda cerrar la señora ministra y Mario. Y voy a volver a invitarte, Matilde, pero para que no sea continuado, yo voy a comentar un aspecto importante que está relacionado con varias de las preguntas, que tiene que ver con la protección a los desocupados. La ministra ya anticipó cómo extender también las transferencias, los programas, pero también nosotros vemos con mucho optimismo el trabajo que se está haciendo con distintas iniciativas para crear también un seguro de desempleo. Hay una iniciativa con la cual hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo, también hay una iniciativa en el Congreso de algunos legisladores, entonces creo que también hay una posibilidad de ir pensando una arquitectura de instituciones, de programas que permitan atender este flagelo tan importante que nos está dejando esta crisis, pero también seguramente crisis futuras, ya sean sistémicas o sectoriales, que marcan tanto a los trabajadores y trabajadoras cuando entran a esta situación tan tremenda que es el desempleo. Entonces, ahí creo que también hay un campo importante para trabajar y creo que hay iniciativas muy interesantes que ya se están discutiendo a nivel parlamentario. Entonces, Matilde, 1 minuto para poder cerrar la vuelta, quizás un mensaje final. Bueno, un mensaje final y quizás, bueno, aparte de agradecer esta iniciativa de Naciones Unidas de llevarnos a conversar, creo que es un momento de repensarnos todos, tanto los gobiernos como el sector privado y también nosotros desde los organismos multilaterales, con lo cual creo que este tipo de conversaciones, de pensar juntos, es más fácil a veces decir que hacer, pero creo que, doy la bienvenida a continuar trabajando juntos. Creo que más que nunca necesitamos alinearnos, trabajar y repensar este futuro incierto, desafiante, pero bueno, esperemos mejor que nos viene por delante. Así que bueno, muchas gracias, básicamente agradecer. Muchas gracias, Matilde. Silvia. Mas, assim como Matilde, me gostaria muitíssimo de agradecer esse espaço. Eu creio que é um momento que temos que ter muito diálogo. Eu sei que os números apresentados, tanto por Joe quanto por Matilde, os fatos são muito drásticos e muito assustadores, pero, novamente, les digo que temos um espaço, uma oportunidade para repensar, transformar e criar um mundo mais inclusivo e sustentável e alcançar, ojalá, la Agenda 2030. Gracias. Muchas gracias, Silvia, Teresa. Muchas gracias, Fabio. Yo, así como inicié hablando del tema de alianzas estratégicas, para nosotros desde el Pacto creemos que es el camino que nos va a permitir la transformación del país que tanto necesitamos, que queremos y que necesitamos. Un país más inclusivo, un país más solidario, un país con igualdad de oportunidades, y que trabajemos sobre los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible para poder encaminarnos hacia eso que estamos queriendo, y que realmente el Pacto Global sea una plataforma de discusión de excelentes iniciativas y de trabajos que se están haciendo y que muchas veces no se conocen de este trabajo. Entonces, creo que hoy me queda así como una sensación de tantas cosas hechas, ministra Kramer, pero tantas cosas hechas y que tenemos que tratar de difundir. Silvia, yo agradezco mucho tus llamadas de viernes, sábado y domingo, pues Silvia no para que podamos trabajar todas juntas en ir dando esos pasos que tanto necesitamos.
para el Paraguay que queremos, porque hoy, Matilde, también te considero una persona que tenés puesta la tricolor, así que todas estamos para cooperar, para trabajar juntas. Y bueno, yo sé, Mario, te tocó un momento súper difícil, pero sé que vas a sacar lo mejor de vos para ayudarnos a encaminar eso que tanto queremos. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá se repita pronto y que también todos los miembros del pacto y todas las organizaciones puedan participar de una charla interesante como la que tuvimos esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Teresa, por ese mensaje tan esperanzador y también de aliento para el trabajo que hacemos en Paraguay. Ministra, eso es suyo. Bueno, muchas gracias, Fabio. En nombre, o sea, en la persona de don Mario, bueno, Silvia, por supuesto, Matilde y Teresa, gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este panel. Yo quisiera cerrar esta participación invitándonos a soñar en cómo nos podemos ver, cómo podemos ver el año 2020 de aquí a 10 años, mirar para atrás y efectivamente ver que hemos hecho en aquel año grandes transformaciones, grandes cambios, que fue duro, que fue cruel, que fue traumático, pero que a raíz de eso surgieron una serie de cuestiones que cambiaron para siempre y para bien la historia del Paraguay, como decía Teresa, de un país más inclusivo y más resiliente. Sepan ustedes, quienes no lo saben, Paraguay no ha tenido antes grandes desastres naturales, por ejemplo, lo tenemos muy limitados, inundaciones, sequías, pero nunca algo tan grande como esto. Entonces nuestra resiliencia no estaba puesta a prueba desde ese frente. Esto nos pone con ese, digamos, en pleno funcionamiento, ese músculo de resiliencia necesario que tienen muchos otros países. Y de verdad quiero, ojalá, como paraguaya, que de aquí a 10 años miremos para atrás y entendamos por qué Dios nos puso en en este lugar, a esta hora, con este gran desafío, y entender que hayamos hecho lo que nos tocó hacer de la mejor manera por el bien del Paraguay. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias, ministra, por sus reflexiones. Entonces, me gustaría ya pasar a Mario para que nos haga las palabras de cierre también finales del conversatorio. Adelante, Mario. Gracias, Fabio. Yo creo que antes las lecciones de la pandemia tenemos la obligación de aprender para reconstruir mejor y no dejar nadie atrás. Y esto es también uno de los objetivos de estos conversatorios que esperamos puedan continuar porque parecen muy ricos y muy importantes. Y en este sentido me parece muy importante, sí, el elemento de recuperación, pero también el elemento de transformación que ha mencionado la ministra Kramer. Y en esta perspectiva de recuperar y al mismo tiempo de transformar, yo quisiera mencionar dos puntos que me parecen muy importantes. Son todos importantes y es una conversación muy difícil de resumir, pero dos puntos que me parecen cruciales. Uno es el tema de las vulnerabilidades, y es fundamental para no dejar a nadie atrás. Se han mencionado varias categorías, pero creo que todos los trabajadores me parecen golpeados por la pandemia, pero el sector informal quizás me parece particularmente vulnerable, y los desocupados que has mencionado, Fabio, también, y por lo tanto la protección social, la seguridad laboral y los temas relacionados son centrales a la recuperación y a la transformación, sin disminuir la importancia de las inversiones, del crédito y de los otros ejes de trabajo que permanecen fundamentales. En este ámbito siempre la importancia del capital humano de los jóvenes. Es un capital solo si lo utilizamos como tal, si no se vuelve una otra categoría de riesgo, y me parece súper importante darle toda la atención posible, así como que a un punto que ha mencionado Matilde, las vulnerabilidades ambientales. Es muy fácil antes de una pandemia como esta que nos olvidemos de otras cuestiones, pero no son cuestiones que por el tema de tener el COVID se van a solucionar. Las vulnerabilidades ambientales siguen muy graves, y una vez más, no solo en el Paraguay, en todo el mundo. Y el segundo, el último punto, que es un punto que todas las panelistas han mencionado varias veces, que es fundamental,
es el punto del trabajo conjunto, de las alianzas y de la solidaridad, que me parece un punto que no podemos olvidar ni un minuto. Y con eso les agradezco una vez más a todas y todos. Señora ministra, fue un gusto tenerla con nosotros. Teresa, Silvia, Matilde, muchísimas gracias por su tiempo y por participar, y no solo por participar hoy, pero por su apoyo constante. Y Fabio, muchas gracias por tu moderación impecable. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.